Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad quería comentarles eh, cuando Jesús ya había resucitado, Él se le aparece a los discípulos y a muchos creyentes. En el libro de Corintios dice que se le aparece como a 500, como para mostrarle a toda la gente que vivía en esa época que Él había resucitado. Y este Jesús es el que ha hablado siempre a ustedes. eh, Todos los discípulos lo ven que se va al cielo. Y cuando lo ven que se va al cielo, lógicamente los discípulos tienen nostalgia que el Señor no va a estar más con ellos. Pero se acercan dos ángeles y le dice en Hechos capítulo 1 versículo 11, que es el versículo que yo voy a leer. Pensando todo lo que yo dije de que Jesús ya había resucitado, Jesús ya había vencido el pecado, ya había vencido la muerte, ya había vencido todo lo que nos separaba de tener una relación con Dios. Ya teníamos la entrada libre, ya había resucitado, ya no estaba más en la tumba, sino que estaba vivo. Se le aparece y se va al cielo, y el versículo de Hechos 1:11 dice el libro de Hechos que dos ángeles se le acercan a hablarle a los discípulos y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que cuando Jesús viene a la tierra y nace, cuando Él nace, vive como un niño común y corriente hasta los 30 años que Él empieza a hacer su ministerio, o sea, a servir a Dios para predicar que hay que arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado. Desde que Él empieza a decir eso hasta los 33 años, o sea, 3 años y medio aproximadamente, Él se dedica a preparar la gente que va a seguir predicando lo que Él decía. Y después que pasa eso, Él entra a Jerusalén montado en un burrito, y ahí es donde lo meten preso y va a morir a la cruz. Pero la muerte de la cruz de Jesús tenía un propósito. El que Jesús viniera a la tierra tenía un propósito. Y ese propósito fue cumplido cuando Él muere en la cruz. Y el propósito fue cumplido cuando Él resucita al tercer día. Y el propósito es cumplido porque después se va a ir al cielo. Y el propósito va a seguir siendo cumplido cuando Él vuelva, como dice el versículo que leí. Y nosotros vivimos en el periodo entre que Jesús se fue y entre que Jesús va a volver. Y en el medio de este periodo de tiempo, lo que Jesús quiere es que la gente se arrepienta de sus pecados, que se vuelvan a Dios de todo corazón, que reconozcan que estamos mal delante de Dios, que el camino de Dios no es buena obra, sino una relación con nuestro Creador. Entonces, los ángeles le dicen a los discípulos que este mismo Jesús que se va, un día va a volver. Y en este periodo que estamos viviendo en un tiempo donde la gente tiene que saber que tiene que arrepentirse. La gente tiene que saber de que un día Jesús va a volver. La gente tiene que saber que Jesús un día va a volver, pero Él va a venir a reinar
Pero para que Él vuelva, Él antes se va a llevar a toda la gente que ha creído en Él y va a venir un periodo que se llama tribulación, en donde las personas que no han creído van a pasar por la justicia de Dios. Porque Él, dice la Biblia, que es paciente para arrepentimiento. Y Él nos espera, pero Él tiene un cumplimiento de tiempo para todas las cosas. Así como este versículo dice que un día Jesús se fue y que fue el tiempo que Dios tenía propuesto para que Él se fuera, también hay un tiempo que Dios tiene propuesto para que Él vuelva. Y todas estas situaciones, creamos o no creamos, van a suceder. Entonces nos conviene creer, porque si por ahí no creemos nada, por ahí si no creemos que estas situaciones van a pasar o creemos que las situaciones van a pasar dentro de mucho tiempo, vivimos tiempos muy difíciles, vivimos situaciones que son muy difíciles y no es que el Señor se canse porque su misericordia se renueva cada día, sino que Él tiene que cumplir los tiempos que Él tiene propuesto para la tierra y para cada una de las personas. Entonces, así como uno no sabe cuándo se va a morir, tampoco uno sabe cuándo va a venir Jesús a buscar a su iglesia. Pero sí debemos saber de que debemos arrepentirnos. Sí debemos saber de que tenemos que reconocer quién es Jesús. Sí debemos saber que tenemos que saber quién es Jesús. ¿Qué vino a hacer Él a la tierra? ¿Por qué vino? ¿Y por qué yo necesito de Él? Todas estas cosas son muy importantes y son preguntas que todos debemos hacernos para poder entrar dentro de las personas que están adentro de la iglesia y que cuando el Señor venga en el rapto nos podamos ir con Él. Y esto no es una película de ciencia ficción, es una realidad que dice la Biblia y que necesitamos comprender. Vivimos en un periodo entre que el Señor se fue y de que el Señor un día va a volver, pero estamos cerca de que el Señor va a volver. Y antes de volver, Él va a llevarse a la iglesia, va a llevarse a todos los que han creído en Él. La iglesia no es la gente que va y está dentro del edificio. La iglesia es la gente que se ha arrepentido, porque la Biblia dice que quienes reciben y creen en Él, Él da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esto no es de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Dios es el que me transforma en su hijo. Dios es el que me libera de la ira venidera. Dios es el que me libera del pecado que me acecha. Dios es el que me libera del mal que hay en mí. Por eso es tan importante darse cuenta que necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse significa reconocer el estado que yo tengo. Significa darme cuenta que el pecado no es cualquier cosa, porque Dios es santo, porque Dios es puro. Y Él nos creó a nosotros para que podamos vivir como vivía Adán y Eva antes de la caída, en el huerto del Edén, con todas las cosas que necesitáramos. Y sin ningún esfuerzo, porque la Biblia habla claramente de que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, vino la maldad sobre ellos, pero no porque Dios haya sido malo, sino porque ellos desobedecieron. Y nosotros a veces nos tenemos que preguntar por qué nos pasan cosas, y porque nosotros nos damos cuenta que aunque creamos en Dios, que aunque digamos que somos devotos, tenemos que buscar a Dios y entender que en la Biblia nosotros nos veremos reflejados de cómo realmente debemos ser. Por eso es que es tan importante la Biblia. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la voz de Dios. Y necesitamos entender los tiempos que vivimos. Y necesitamos entender que Dios es paciente y tiene misericordia para que procedamos al arrepentimiento. Y el Señor tiene la oportunidad y da la oportunidad. En Él está la oportunidad, porque Él es el único que puede perdonarnos nuestros pecados. En la Biblia hay historias que Él se acerca a las personas que por ahí estaban enfermas y les perdonaba los pecados y también los sanaba. El Señor es el único que nos puede ayudar a poder vivir en esta tierra totalmente distinto de cómo se vive, totalmente distinto de los parámetros que hay, que muchas veces son inalcanzables. Nunca puede uno vivir creyendo que si el mundo te ofrece las cosas que quieres tener, vos serás feliz. La infelicidad y la insatisfacción es el producto del pecado.
no es el producto de no tener las cosas que nos gustaría tener. Porque cuando tenemos las cosas que nos gustaría tener, nos dura muy poco tiempo lo contento que estamos. Porque nunca podrá satisfacer nuestro corazón las cosas que ofrece este mundo. Solo podrá satisfacer nuestro corazón lo que ofrece Jesús, porque nosotros fuimos creados para relacionarnos con nuestro Creador. Nosotros fuimos creados para tener una relación profunda con Él. Nosotros fuimos creados para que Él llene nuestras vidas. Nosotros fuimos creados para beber del agua que Él da. Porque si nosotros creemos en Él, nunca más tendremos hambre. Si nos acercamos a Él, nunca más tendremos sed. Eso lo dice la Biblia. Y Él quiere que nosotros en este tiempo procedamos al arrepentimiento. Él pasa por alto toda la maldad. Cuando Pablo fue a predicar a Atenas, pero Él quiere que procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que yo voy por un mal camino, que voy a la perdición, que necesito de Jesús. Y Jesús te espera. Jesús quiere que te arrepientas, Jesús quiere que reconozcas de Él. Jesús quiere que dejes de vivir para vos. Jesús quiere que dejes de estar buscando en lugares donde nunca encontrarás nada. Jesús quiere que dejes la religión, que dejes la ley, que te vuelvas a Él, que conozca que Él es el único que te puede sanar tu corazón, que las manchas del pecado solo se limpian con el poder de Dios, que la tristeza solo se cambia con el poder de Dios, que la angustia solo se cambia por el poder de Dios. Él es el único que puede ayudarnos a poder cambiar. Por eso vivimos en un tiempo muy importante en la tierra, donde tenemos la oportunidad y la posibilidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Esta es una oportunidad única. Esta es una oportunidad única de poder volverse a Él. No desperdiciemos el tiempo, porque está cerca de que un día el Señor va a volver a venir, de que un día el Señor se va a llevar a todos los que han creído en Él. Y este es un momento único que tenemos dentro de la maldad que está pasando en el mundo, dentro de las situaciones difíciles, dentro que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, dentro de esta tierra que todo es normal, todo lo malo hay que hacer ley. Y si uno habla de cosas que están mal, uno discrimina. Es una locura lo que está pasando. Pero el Señor conoce, Él sabe que la maldad está sobreabundando, pero también está sobreabundando el favor del Señor, para que nos volvamos a Él, para que entendamos que Él tiene misericordia y que Él es bueno, y que todos los días Él quiere que nos volvamos a Él, todos los días. Él tiene la propuesta de poder recibir el perdón, tiene la propuesta de poder recibir la limpieza de nuestras vidas. Todos los días Él está proponiendo que nos arrepintamos. Y este es nuestro momento. Aprovechémoslo. Sepamos y clamemos a Él. Usted puede decir, bueno, pero ¿y cómo hago? Y debo reconocer. Debo aceptarme. Debo decir la verdad y reconocer cómo estoy. Que necesito de Él. Que necesito que Él me pueda ayudar. Este Jesús que murió en la cruz está vivo. Y Él es el único que te da vida eterna. Y dice la Biblia que así como Dios el Padre resucitó con su poder a Jesús, Él también nos resucita. Y resucitar quiere decir que salimos de la muerte que causa el pecado a la vida que da Jesús. Y tendremos una vida totalmente distinta. Nuestro corazón se saciará en Jesús. Él responderá a todas nuestras preguntas. Usted tiene preguntas, usted tiene situaciones por resolver, hay cosas que usted no entiende. En la palabra de Dios está la respuesta. No pierda más el tiempo, no busque más en donde nunca encontró. Deje de dar vuelta. Levante los ojos y mire al Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo, el Evangelio de Dios, las buenas noticias, para que usted pueda recibir lo que usted necesita. Señor, te pido tu bendición para todos los que están escuchando, que tú alcances con tu misericordia y tu gracia, por medio de tu mensaje,
el Evangelio de Dios, el enviar a tu Hijo Jesucristo, que un día Él va a volver. Y mientras tanto, tenemos la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Toca a la gente para que conozca de ti. Toca a la gente para que sea convencida de pecado. En el nombre de Jesús. Amén.